Egunon, txuten da bai. Bueno, egunon, mi esker etortxagatik, Gasteizko Gazteria Zerbitzuaren izenean ongitorria ematen dizuet, gure hirira etortxagatik, por visitar nuestra ciudad. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas a nuestra ciudad y a estas jornadas de trabajo sobre políticas de juventud. Lehenik eta behin eskertu nahi dizuei gure laguntzailei jardunaldi hauek aurrera emateagatik. Batez ere Eusko Jaurlaritzakoei, Eusko Gazteriaren Gazteria Kontseiluari, Gazteriaren Foru Erakundeari eta Euskal Herriko Unibertsitateari. Decía que muchas gracias por venir y sobre todo que quiero agradecer a las instituciones que están hoy aquí con nosotros y con nosotras, a la Universidad del País Vasco, al Consejo de la Juventud de Euskadi, al Instituto Foral de la Juventud y, aunque no esté con nosotros aquí, también a la Dirección de Juventud y Deporte del Gobierno Vasco por habernos ayudado a llevar adelante estas jornadas. Eta beste aldetik eskertu nahi duet ere, beste udaleko sailei bere laguntza emateagatik aurrera emateko jardunaldi hau. Eta besterik gabe hitza emango diet nirekin daudenei, hasieran gurekin daude Joseba Pérez de Heredia, Gazteriaren Foru Erakundearen gerenteari, eta hitza emango diet. Mila esker, agintariok, ez naiz gehiegi luzatuko, utzi da zuen lehendabizi Gasteizko udalari eta bereziki Gasteizko udaleko Gazteria Zerbitzuari, Gazteriaren Foru Erakundearen izenean aitormen berezia egiten. Gaur eta bihar izango diren jardunaldi hauek aurrera ateratzeko egin duten lanarengatik. Mila esker, bihotz-bihotzez. Eta zorionak, azken finean, Gazteriarentzat politikak zehaztu behar ditugunontzat erabat beharrezkoak baitira era honetako foruak. Geu, Gazteriaren Foru Erakundean, 2016-erako besteak beste, jardunaldi hauetatik ikuspegi aberasgarriak lor dezaketen bi ekimen zehaztu ditugu. Batetik, eta zenbait urteren inguruan, erakundearen nondik norakoak berrituko dituen hausnarketa estrategikoaren nondik norakoak. Eta bestetik, baina erabaldotuta, Arabako Gazteriaren Parte Hartze Kontseilua abian jartzea. Espero dezagun hori guztia Arabako eta nola ez Euskadiko Gazteriaren ondurarako izatea. Muy brevemente, en primer lugar, en nombre del Instituto Foral de la Juventud, quisiera felicitar al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, especialmente al personal de su servicio de juventud, por el esfuerzo realizado en la organización de estas jornadas. Quienes estamos llamados a aportar en las políticas de juventud necesitamos de foros de este tipo para profundizar en la realidad que nos rodea y poder establecer criterios de actuación adecuados. En el caso concreto de nuestra institución, para 2016, entre otras, hay dos líneas de actuación que seguro que se van a ver beneficiadas a partir de enfoques enriquecedores obtenidos en estas jornadas. Por un lado, después de unos años vamos a cometer una revisión de nuestros objetivos estratégicos, los que han de mover nuestra organización, y por otro, si bien directamente relacionado con lo anterior, estamos trabajando en la puesta en marcha del Consejo Territorial de la Juventud de Araba. Confiemos que estas y el resto de las iniciativas de las diferentes instituciones que aquí estamos redunden en un mejor hacer en beneficio de la juventud. Eskerrik asko. Mila esker, Joseba. Orain hitza dauka Javier Garaizar, vicerrector del campus de Araba. Mila esker, alkate jauna, baikideok, erakundeen eta kolektiboen arduradunak, gazteak, ongi etorrik esan zaitezte guztiok jardunaldi hauetara Euskal Herriko Unibertsitatearen partetik ere. Hace ya varios meses que los técnicos del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se pusieron en contacto con la Universidad del País Vasco con el objetivo de colaborar en la organización de estas importantes jornadas de juventud. Desde entonces hemos colaborado estrechamente con ellos y con ellas para que todo sea un éxito. Gracias por contar con la universidad también en esta ocasión. Porque para nosotros la juventud es nuestra razón de ser. Y todos los días trabajamos más de 7.000 profesionales en nuestros 3 campus para intentar prepararla lo mejor posible para el futuro, en todos los ámbitos del saber, de las ciencias y de las letras, en el grado, en el posgrado y en la formación continua.
Sin la juventud, solo seríamos un centro de investigación. Sin embargo, la universidad es mucho más que un centro de investigación. Es un gran centro formativo y debe cumplir los objetivos estatutarios entre los que se encuentra el de estar al servicio de la sociedad. Su misión principal es, mediante la formación y el estudio, devolver todo lo que pueda a la sociedad, aportando el valor añadido de hacerlo siempre de una forma ética, socialmente responsable, reforzando los valores democráticos de la paz y de la convivencia y haciéndolo, además, con una mirada crítica constructiva. Bai, berdintasuna, jasangarritasuna, elkartasuna, elkarkidetza, eta gure kultura eta hizkuntzaren baloreak ere bultzatzen ditugu. Gure baitan daude jarrita betirako, gure genean. Sin lugar a dudas, la crisis económica ha incidido especialmente en el colectivo juvenil, haciendo realmente muy difícil el poder desarrollar un proyecto autónomo de vida personal y de futuro. Nosotros creemos que la formación y el estudio facilitan y mejoran la empleabilidad de los jóvenes. Mañana, la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Responsabilidad Social de nuestra universidad nos mostrará aquí datos que nos aportarán algunas claves y algo de luz en este difícil problema. Aunque todavía estamos en un escenario sombrío desde un punto de vista económico, desde la Administración nos transmiten mensajes de un razonable optimismo, en los que la tasa de empleo está bajando en nuestro territorio. Sin embargo, de nuevo, el colectivo joven sigue estando muy afectado por el desempleo o el infraempleo. Desde la universidad pública no podemos quedarnos al margen de los problemas de la sociedad. Debemos ser proactivos y colaborar con todas las instituciones y asociaciones implicadas, como ocurre en este importante encuentro juvenil. Ziur nago, jardunaldi honetan, idei berriak kaleratuko ditugu eta udalaren gazte plana parte hartzailea oso eraginkorra izango dela gizartean. Estoy seguro que durante estas jornadas se van a aportar y discutir muchas ideas que van a ayudar a definir los nuevos planes municipales participativos en nuestra comunidad, especialmente para el colectivo joven. Mila esker, danori. Mila esker, Javier, orain hitza dauka Itxaso Anduezak, presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi. Eskerrik asko. Kaixo, egun on guztioi, lehenik eta behin eskerrak eman Gasteizko udalari proiektu honetan parte hartzera gonbidatzeagatik. Gazteriaren kontseiluarentzat ezinbestekoa da gazteok ere parte hartzea gazteria politiken diseinuan edo haiei zuzendutako neurrietan. Lehenik eta behin gure beharrak guk baino hobeto ez dituelako inork ezagutzen, baina horrez gain beste arrazoi batzuengatik. Lankidetza sustatzeko, gure arteko lankidetza sustatzeko, estereotipoak hausteko, elkarri ezagutuz estereotipoak ere hausten direlako, eta askotan sarri uste dugu gazteen perfila bat eta bakarra dela, baina gazteria anitza da, behar eta interes ezberdinak ditugu. Eta baita ere, kolektibo honen edo gazteriaren parte hartzea eta lidergo soziala ere sustatzeko hauen bitartez. Halaber, prozesu hauen balioa eta garrantzia aitortzeko modurik onena, lortutako ondorioak eta proposamenak aintzat hartzea da. Bi egun hauek ematen duten fruituari etekina ateratzea alegia. Neurri berrietan islatzea. Eta besterik gabe, zuen borondate ona eta ekarpenak partekatzera animatzen zaituztegu Gasteiz gaztea eraikitzeko. Buenos días a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias al Ayuntamiento de Gasteiz por invitarnos a participar en estas jornadas y en su diseño. Decía que para el Consejo de la Juventud es muy importante la participación de las personas jóvenes, porque nadie como nosotras conoce las necesidades que tenemos, por supuesto, pero también por otros motivos, porque fomenta la participación social y el liderazgo social de este colectivo, porque ayuda a romper estereotipos, porque nos conocemos y podemos trabajar en común, y porque la juventud no tiene un solo perfil, somos diferentes, es muy plural, tenemos diferentes intereses y necesidades y en estas ocasiones nos podemos conocer.
pero es muy importante también que el trabajo que saquemos adelante estos 2 días se refleje, ¿no? Que todas las conclusiones a las que lleguemos y las ideas que salgan realmente luego sirvan para algo y que las plasmemos en el siguiente plan joven. Y nada más, pues pediros que participéis y que construyamos una Gasteiz joven. Mila esker itxaso eta bukatzeko hitza dauka Huerta Hurtolanek, Vitoria Gasteizko alkate. Eskerrik asko eta egun on guztioi, lehenengo eta behin, eskertu nahi diet bai Javier Garaizari, baitare Joseba Peredereari eta nola ez itxaso handezari gurekin egoteagatik eta jardunaldi interesgarri hauetan parte hartzagatik. Horrek esan nahi du ere bai, Arabako Foru Aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak eta baita ere Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak buru belarri daudela hor lan egiten gure gazteriari etorkizun hobe bat eskaintzeko, ez? Eta bakoitza bere hildotik, bakoitzak bere eremutik egiten duen lana benetan eskertzekoa da eta beharrezkoa da politika benetako eraginkorrak izateko. Nik beti esaten dut gure hiria green capital izateaz gain hiri jasangarria izan behar dela, eta jasangarritasun horrek 3 zutabe edo 3 ikuspuntu ditu. Lehengoa ingurumenakoa da, nola ez, baina baita ere ikuspuntu ekonomikoa eta soziala ere baditu gure ereduak. Eta Vitoria Gasteiz ezin da izan green capital edo hiri jasangarria ez baldin badu bermatzen bizitza proiektu jasangarri bat. Eta kasu honetan nik esango nuke gure gazteriak orain zailtasunak ditu bizitza proiektu jasangarri bat aurrera eramateko. Badaude zailtasun asko eta horietatik nik azpimarratu nahi nuke enpleguarena. Izan ere lan merkatuan sartzeko baldintzak oso eskasak dira, oso txarrak dira, gazteriarentzako batez ere, eta gazteria sartzen denean lan merkatuan horre ematen diren baldintzak ere ez dira oso egonkorrak bizitza proiektu jasangarri bat aurrera eramateko. Beraz hor dugu lehenengo erronka eta nik ere ekarri nahi nituzke atzoko lehendakariaren hitzak eta batez ere eskaintzen lan merkatuari eta gure tokiko enpresei alegin bat egiteko gure gaztei lehen aukera bat emateko. Eta nik esango nuke hortik has daitekela beste politika sendo bat gure gazteriari bizitza jasangarri proiektu bat aurrera eramateko. Eta nik ere esango nuke lortzen baldin badugu lan merkatu horretan sartze egoki bat bermatzen, nik esango nuke gauzak guztiz ezberdinak izango diratekela gure gazteriarentzako. Gero badaude beste gai batzuk ere azpimarragarriak direnak, izan ere Gasteizko udalak bere garaian egin zituen gazte planak, gaur 3. gazte plana bukatzear dago eta 4. gazte plana hastear dago Gasteizko udalean, eta nik azpimarratu nahiko nuke ere bai jardunaldi honek dituen edo duen garrantzia oinarriak, 4. gazte planaren oinarriak mahai gaineratzeko. Por lo tanto, muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a estas jornadas. En primer lugar, quiero agradecer la participación activa tanto de Javier Garaizar, vicerrector de la Universidad del País Vasco, como también Joseba Pérez de Heredia, el director gerente del Instituto Foral de la Juventud, y de Itxaso Andueza como presidenta del EGK, del Consejo Vasco de la Juventud, por participar, como digo, de forma activa en estas jornadas que ha organizado el Ayuntamiento, y que quiero agradecer también al personal técnico, tanto del Servicio de Juventud como del resto de departamentos que han estado trabajando para hacer posible estas jornadas. Yo diría que son unas jornadas quizás que no vayan a resolver los problemas y las dificultades que tiene la juventud, pero que sí que son absolutamente necesarias para hacer una reflexión sincera, una reflexión real, para establecer un diagnóstico sobre cuál es en estos momentos la situación
que padece, que sufre la juventud vasca en general y la vitoriana en particular. Y hay un aspecto que me parece que es fundamental y que permite además el desarrollo de una vida sostenible. Yo siempre digo que Vitoria-Gasteiz es una ciudad verde, una ciudad sostenible, pero no solo hay que ver la parte medioambiental de la sostenibilidad, sino también tenemos que tener muy en cuenta las otras dos vertientes de la sostenibilidad, la social y la económica, y que difícilmente podemos ser una ciudad green, una ciudad sostenible, si no garantizamos proyectos de vida sostenibles para la juventud en este caso. Y en aras a intentar garantizar una vida y un proyecto de vida sostenible a la juventud, tenemos que hacer una incidencia especial en el ámbito del mercado de trabajo. Es cierto que prácticamente la mitad de los jóvenes entre 16 y 29 años declaran que su actividad principal es la de estudiar, pero no es menos cierto que las tasas de paro, las tasas de precariedad, las tasas de trabajos a jornada parcial entre la juventud vitoriana, alavesa, vasca y la juventud en general son muy superiores a las otras tasas que se producen en otros colectivos. Y por lo tanto creo que es ahora también importante traer a colación las palabras del Lehendakari ayer, cuando también pedía un esfuerzo a las empresas y al tejido empresarial, en este caso vasco, pero por extensión de todas las partes, para que confíen en la juventud y para que les den una primera oportunidad, para evitar que muchos jóvenes se nos marchen y que se escape así un importante talento de nuestra sociedad. Por lo tanto, creo que también los planes jóvenes que se han ido realizando en el Ayuntamiento creo que han marcado muy bien cuáles son los ejes estratégicos de actuación, los grandes ejes estratégicos de actuación, y en este sentido he de decirles que está terminando el tercer plan joven, que están poniéndose en marcha las bases del cuarto plan joven, y que en este sentido creo que también hay que hacer un esfuerzo especial para garantizar esa primera oportunidad en el mercado de trabajo a nuestras y nuestros jóvenes. Termino diciendo que este congreso, estas jornadas, no pretenden ser unas jornadas al uso, unas jornadas en las que hay mucha ponencia y hay mucha escucha, sino que se pretende que haya mucha participación, especialmente del colectivo que estáis aquí en el salón, de tal manera que también se pueda escuchar vuestra voz, se puedan recoger vuestras aportaciones y se pueda tener muy en cuenta al final vuestras inquietudes. Lo que se pretende es que haya ferias para los agentes de juventud, que haya unas actividades dentro de estas propias jornadas en las que sí haya escucha, pero sobre todo por nuestra parte, y que los que evidentemente sean los protagonistas seáis todas y todos vosotros. Termino agradeciendo una vez más la presencia de las instituciones que nos acompañan hoy, del Consejo Vasco de la Juventud y del trabajo de los técnicos, en la confianza de que en los próximos meses, con el trabajo que se haga en estas jornadas, sentaremos las bases del cuarto plan joven de Vitoria-Gasteiz, en la que esperemos que también el consenso, como el resto de políticas sostenibles, sea una señal de identidad. Eskerrik asko eta egun ona pasa. Bueno, y sin solución de continuidad, como ya han comentado nuestros anteriores invitados, sí que son unas jornadas que pretenden no ser unas jornadas al uso, sino que van a ser unas jornadas que queremos que sean participativas y constructivas entre todos y todas. Pero aún así hemos querido tener una primera ponencia un poco para enmarcar la situación en la que nos encontramos con respecto a las personas jóvenes. Y para ello hemos invitado a Jon Bernat Zubiri para que nos prepare una ponencia sobre la precariedad joven
la realidad actual, de qué hablamos cuando estamos hablando de empleo y qué tipo de empleo es. Bueno, pues nirekin dago Jon Bernat Zubiri, ha sido profesor de economía en la Euskal Herriko Unibertsitatea, en el Departamento de Economía Aplicada 1 y actualmente da clases en Leioa y en Sarriko sobre globalizazioa eta sistema ekonomiko mundiala, euskal gobernantza ekonomikoa y herrialde mailako berrikuntza sistemak. También investigador doctoral en Grenoble, en la Universidad de Grenoble, a punto de defender, si no me equivoco, una tesis sobre el empleo juvenil, y actualmente también participa en el Consejo de Redacción del portal Economía Crítica y Crítica de la Economía. Bueno, yo creo que nos va a dar una visión un poco real de la situación de los jóvenes. Y como creo que se va a estar moviendo, pues yo voy a bajar y tendremos tiempo de debatir. Egunon. Bueno, jarriko naiz hemen lasaiago egoteko. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos y a todas estar aquí. Voy a empezar haciendo una pequeña presentación y situación del tema en euskera y luego voy a dar la ponencia en castellano, tal y como se me ha solicitado. Bueno, lehenengo gauza eskertzea bereziki Modesto eta orokorrean Gasteizeko udala, ni hona gonbidatzeagatik. Esan bida zergatik naunia hemen garai batean edo gaur egun inkluso gai lan kontuak eta oso ondo eta era sakonean jorratu damen Imanol Zuberok Gasteizeko udalak berari eskatutako ponentzia bat, bera ezin izan dago etorri eta orduan jaun dela hil eta erdi edo esan zidan, zergatik esoa zu, nahi dute gazteriaren inguruko jardunaldi batzuetan lan arazoa, krisia eta nola espezifikoki gazteen lan egoeretan hori badekoz ondorioak. Orduan eskertzea Imanol Zuber hori, ez dakit batzuek lan kontuen inguruko irakurketa oso gomendagarri bat, OAK, Hermandad Obrera de Acción Católica, editatutako liburu bat, El derecho a vivir con dignidad, del pleno empleo al empleo pleno, nire garaian, nire ikasle garaian oso gai hauetan sakontzeko oso erabilgarria izan nuen liburua. Esatea nire burua hemen natorrela gai hauek, gai lan egoerak eta ekonomia, zerbitzuen ekonomian inguruko ikerketa nahikotxu egin ditut azken urteetan, 34 urte ditut, orduan Europar Batasuneko estadistiketan oraindik gaztea naiz, oin ja 35 urtera arte gaztea garela esaten dozkue, gero horren inguruko la juventud tardia inguruko gauza batzuk edo beti gazte edo nire amak dinon moduan, noiz izango zari gazte eta adultoak edo hori, arazo personaletan sartu barik, baina horren inguruko zenbait berba esango dugu Esatea Grenoblen indudala tesi bat, ondo esan dagoelen moduen Oskarrek, ondo esan dagoen moduan defendatzear dekodan tesi bat, gai horren ingurukoan, el empleo juvenil como vector de transformación de las sociedades, de las economías salariales de servicios, horren inguruko zenbait ondorio laburtuko txuetamen ez dakit, zuen hausnarketa pizkatxu bete laguntzeko erabilgarria izan dadin, esperot. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea naiz, ekonomia aplikatu bat departamenduan, ez dakit batzuek ezagutuko zuen Roberto Bermejo, ekonomia iraunkorraren inguruko hausnarketa sakonak indituena, Jose Allende, lurralde antolakuntza, Alfonso Dubois, nazioarteko ekonomia, Yolanda Jubeto, ekonomia feminista, eta abar, nahiko handia dan zail bat Euskal Herriko Unibertsitatean ikuspegi kritiko, eskertiar, edo ez dakit nola esan, baina nahiko anitza kultura politiko desberdineko jendea biltzen duena, ez? Bukatzeko aurkezpena, eta azteko ponentziagaz, de hecho, abizatuko estazu gero, emetik ordu erdi batera edo, eta gero 45 minutura bukatzeko, 30-45. 3 ordular den uste dut aguantatzen bazu edanak hemen 3 ordular den nik hemen txapa botatzen, eskertuko txuet eta. Esatea bakarrik nire ponentzia izango da, zerbitzuen ekonomia, zerbizial, ezkena zerbitzu hitza bera zerbilismoari, zerbitzuei, erreferitzen dan kontzeptua da, zerbitzu ekonomia hauetan
ze rol motorra edo eukitzen dute gaztiek, nik berez ez dut nire burua ja gaztetzat hartzen, nahiz eta Europar Batasuneko estadistikan baina nazela. Esatea, kokatuko dut arlo orokorrean, ekonomia itxaldi bat izango dela hau, eta ekonomia ikuspegi orokor eta radikal batetik, gaztien lan egoera ze funtzio estrategikoa betetzen dituzten gaztiek gaur egungo ekonomia kapitalista garatuetan, ez? Horretako esatea, nik ez dut hemen datuak botatzen hasiko, baten bat, baina gitxi, nik ez dut bereziki Euskal Gazteria edo Espainiako gazteriaren egoerak aztertu, baizik eta Frantziako gazteriarena. Imaginatu aldozue, Frantzian soldata minimoa 1.200 euro da, 1.200 euros, 35 horas de trabajo. Hortik dekot nire tesiaren inguruko hausnarketa gaztei buruz, gutxi gora bera esan alda, Europa osoan, gero eta desindustrializatutako ekonomietan, gero eta zerbitzuetan, oinarritutako ekonomietan, arrantza, nekazaritza eta bezaintza oso baztertuta utxitako sektoreak izan da, Europa osoan, batez be Europako hegoaldeko herrialdeetan, ikusten dugu zerbitzu ekonomiak eta gaztien jokatzen da ben funtzioa ekonomia hauetan izango da nire itxaldiaren gakoa, mamia, edo ez dakit nola esan. Bukatzeko ondorioarin batzuk egingo ditut, ez nau ni hemen etortzen zuei erantzunak emoten, baizik eta zetxarto gauzen aurkezten, eta gero ja, arlo politiko, sozial, sindikal, ezberdinei, bakotxari bere bete beharrak mundu hobeago bat sortzeko, baina nik ez eta hemen ekarriko adibidez gazte planak edo enplegu politika lokalak egiteko baliabide handirik. Nire helburua da, kokatzea gaia, kokatzea gaur egungo kapitalismoaren egitura zerbitziala eta ze funtzioa betetzen dituzte gaztiek horretan, ez? Eta, bukatzeko, esan dutxuet, ekonomia itxaldi bat izango dela, eta orduan, hona ekartzea, eta ja gaztea esango dut, unas palabras de Joan Robinson, la primera mujer que debería, una mujer en la que la academia de la época reconoció que debería haber ganado el premio Nobel de Economía, pero que no le dieron el Nobel de Economía por ser mujer, Joan Robinson. La primera mujer que ha ganado el premio Nobel de Economía se llama Eleonore Ostrom, por su tesis en torno a la gestión de los comunes, igual a alguien le suena un poco más, pero Joan Robinson es una mujer que no ha pasado a la historia por no haber sido premio Nobel, a pesar de haber sido la economista más importante de su época. Y hay una frase que nosotros pintábamos mucho en las paredes de la facultad, que es: hay que estudiar economía para no ser engañado por los economistas. Entonces, pues partiendo de ese punto, pues voy a empezar con mi ponencia. Bueno, como os he dicho, voy a presentar una ponencia en torno a la cuestión de las economías salariales de servicios, a qué rol juega la gente joven y no tan joven en esa realidad, y acabaré con unas pequeñas conclusiones que no pretenden aquí aportaros las soluciones, pero simplemente plantear las preguntas, y se puede resumir en que vamos a peor, no estamos saliendo de la crisis, y aunque no voy a enfangarme en una presentación eterna de datos, creo que es importante tenerlo presente, porque la capacidad autorrealizativa, un poco euforizante de estamos saliendo de la crisis, a veces hace un poco más bien enfangar que aportar soluciones a los debates, ¿no? Por eso es importante situar qué composición tienen las economías capitalistas actuales, en qué forma la participación de la gente joven en estas relaciones laborales cada vez más inestables, intermitentes, precarias, pues es una función estratégica de estas economías salariales de servicios. Y para terminar, pues terminaré dando una serie de conclusiones, vamos a decir, intermedias, rápidas y no adaptadas a el marco específico en el que me encuentro, ¿no? Ya lo siento, pero es que es más general, ¿no? Porque creo que la gente que estáis aquí, además de trabajar o cumplir una función en una administración, en una empresa o en un servicio, además sois personas, sois trabajadoras y trabajadores, y por lo tanto yo creo que mi aportación es más general en ese aspecto, ¿no? De situar el problema más que de ponernos a solucionarlo, lo cual tendremos oportunidad hoy y mañana de continuar y de tal vez entrar en materia más resolutiva, pero en cualquier caso no es el cometido de mi presentación. Empezaré diciendo que desde hace ya varias décadas en las economías europeas, y lo dice un autor uruguayo, Raúl Fibechi, que está ahora de gira por España,
que de hecho ha estado en Bilbao el otro día, Raúl Civecchi habla de la disgregación de la clase obrera, ¿no? Y sin extenderme mucho, se podría hablar de 3 factores por los cuales se habla de una disgregación de la clase trabajadora, ¿no? Por un lado, tenemos la cuestión del empleo, que va a ocupar la parte más importante, si no total, de esta ponencia, en la cual hablamos de unos trabajos cada vez más terciarios, de una desindustrialización evidente de las economías de toda Europa, sobre todo del sur de Europa. No hay que más que mirar la cuenca del Nervión en Bilbao y la margen izquierda. Luego mencionaré algún dato más, pero para que lo tengamos presentes, en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se han destruido 60.000 empleos industriales desde el 2008 hasta hoy, y eso está ahí. También se han destruido 32.000 empleos en la construcción desde el 2008 hasta hoy, y eso está ahí en las estadísticas oficiales. Entonces, bueno, este área del empleo no es un ente aparte de la sociedad en la que se inserta, y por lo tanto no se puede entender las cuestiones laborales sin entender el ámbito general en el cual se inserta, ¿no? Por lo tanto, hay una segunda cuestión que Raúl Civecchi destaca para hablar de una disgregación creciente de la clase trabajadora, que es la especialización del territorio, ¿no? O sea, los territorios cada vez se artificializan y se funcionalizan más en función de los intereses del capital, es decir, las opciones laborales se desterritorializan, cada vez más los trayectos entre la vivienda y el trabajo son más largos. Yo no sé los vuestros, el mío es de 2 horas y media al día. La expulsión de las poblaciones sobrantes de las ciudades, lo que la Academia Inglesa llama la gentrificación, que es el proceso por el cual una nueva actividad, por muy verde y muy guay que sea, puede acabar desplazando a las poblaciones tradicionales que viven en unos determinados barrios o pueblos, y por lo tanto desplazando los nexos que hacían a ese territorio tener una integridad, vamos a decir, poblacional. Esta gentrificación también destruye los nexos entre el ámbito rural y el ámbito urbano, ¿no? Porque al final una parte muy importante del ámbito rural se convierte en espacios auxiliares funcionales para el abastecimiento del centro, de la ciudad, y se artificializa, ¿no? Yo, por ejemplo, no conozco mucho la Lautada alavesa, aunque mi abuelo era de Amurrio. Y sí es verdad que hay una cuestión que, por ejemplo, en el caso de Bilbao se ve muy bien, que es cuando entre una ciudad y otra ciudad, todo el pueblo, todo el ámbito rural que queda en el medio se convierten en grandes autopistas y grandes accesos para la rápida funcionabilidad, para los flujos rápidos del territorio y de la mercancía, ¿no? Y por lo tanto ahí se da un segundo factor importante que no me voy a alargar, y el tercero es la crisis de la familia. Parece aquí, viene aquí a defender a la familia, pues sí. Al final es uno de los factores que hay que tener en cuenta. La disgregación de la clase trabajadora es, en primera instancia, una disgregación que se opera en el seno de las familias. Un sociólogo vasco, una persona que os recomiendo mucho, Joseba Azcárraga, no el político, sino un sociólogo, habla de la crisis de la familia extendida, en qué punto hace un siglo, por ejemplo, la familia tenía un componente mucho más total en la organización de las relaciones sociales. Bueno, yo, por ejemplo, vengo de Francia, ¿no? En Francia he estado viviendo muchos años, y en Francia es rara la persona que mantiene relación con sus primas y primos. Y por no decir, cuando se habla de la crisis de la familia, habría que ir más atrás, ir a la crisis de la familia extendida, a los primos lejanos, a las relaciones con el pueblo de origen y diferentes elementos organizativos de la vida social, sin cuya disgregación y desintegración no se puede tampoco entender la crisis en el ámbito del empleo. Es decir, está interrelacionado. No por algo, el 80 o 70 y pico % de las relaciones laborales se arreglan en el ámbito también relacional. Por lo tanto, la crisis de la familia, la crisis de las relaciones comunitarias operan también mutaciones importantes en el ámbito del empleo. Para no extenderme más en este marco general, decir que cada vez hay una mayor ruptura de los vínculos y una expropiación de los saberes de la clase trabajadora, es decir, la evolución del capitalismo en las últimas décadas ha desintegrado a la persona trabajadora dentro de su centro de trabajo, cada vez dando un marco más automatizado, lo que llamamos el neotaylorismo, pero no me voy a extender aquí, pero en cualquier caso creo que es bastante evidente que la forma de organizar la producción es el elemento central que condiciona la forma en la que el trabajador y la trabajadora se encuentran en el centro de trabajo, qué sistemas de gestión, qué relación con la maquinaria, qué relación con otras unidades de la empresa, etcétera, etcétera. No puedo ponerme a detallarlo aquí, ¿no? Hay
no sé cómo llamarlo, un centro de estudios populares en Barcelona que se llama el Seminari Taifa, que hace informes de economía pues muy útiles. En los últimos años han publicado bastantes informes para entender la crisis. Igual os suena porque alguna vez lo han sacado en ETV también. Miren Echezarreta, una guipuzcoana que es catedrática de economía en Barcelona, que es un poco la alma mater de este Seminari Taifa. Hicieron un informe hace unos años sobre la crisis y cómo influye la crisis en la clase trabajadora en España, y hablaban de un grado de endeudamiento. El endeudamiento de las familias y el de las empresas también se suele medir respecto a su capacidad de producción anual, ¿vale? O sea, en el caso de una familia, tu deuda se mediría respecto a tu renta anual, ¿vale? Entonces, la media en España es que en el año 2000, las familias en su conjunto, o sea, los 30 y pico, 40 o lo que sean millones de personas agrupados en muchos millones de familias, tenían un endeudamiento que era equivalente al 70% de su renta disponible del año. Es decir, si al año la media es ganar 22.000 euros, pues la media era que las familias tenían una deuda de unos 17.000 euros acumuladas, en el año 2000. En el año 2008 este indicador pasa al 130%, o sea, del 70% al 130%. Es decir, en el 2008 ya haría falta trabajar 1 año y 4 meses, 1 año y 3 meses sin consumir ni utilizar ningún recurso para saldar el conjunto de deudas privadas de las familias en España. Luego habría que sumar ahí la deuda de las empresas. Y por eso hay gente, sobre todo en Madrid, que habla mucho de la deudocracia, que es uno de los factores importantes, el endeudamiento masivo, que lastra toda posibilidad de una economía de salir hacia adelante y, por lo tanto, como dicen muchas veces los políticos, de recuperarse, ¿no? Un economista que analiza el tema laboral en el entorno un poco de comisiones obreras y que ahora mismo está muy en la órbita de Barcelona en Común, en Barcelona, Albert Recio, habla de la moderación salarial como una característica de todo el periodo de crecimiento y de toda la fase expansiva del capitalismo en España. Es decir, ¿por qué se endeudan las familias? Las familias se endeudan porque no ganan suficiente dinero para hacer frente a las inversiones mínimas que tienen que hacer para poder seguir subsistiendo. Porque no solamente de pan vive el hombre y la mujer. Entonces, según el propio Albert Recio, este capitalismo, este modelo español del capitalismo, y el modelo vasco es idéntico o peor que el modelo español, da una crisis de un modelo insostenible, es decir, da una serie de factores, una serie de elementos que hacen que el modelo no pueda sostenerse. He comentado ya la desindustrialización, he comentado también, en cierta forma, y por no extenderme mucho en el ámbito económico y entrar a la cuestión de los jóvenes lo antes posible, podríamos decir que el capitalismo español y el capital español, igual que el capital vasco, o sea, los volúmenes importantes de capital para invertir y para generar actividad económica, han pasado del ámbito industrial, ¿no?, de invertir, de buscar su beneficio en el ámbito industrial, a especializarse pues, en actividades como la construcción, el urbanismo, las finanzas, la banca, la energía, el transporte y otros servicios. Es decir, cuando ha habido una crisis de rentabilidad de las actividades industriales en España, lo que ha hecho el capital, lo que han hecho los capitalistas, sobre todo los grandes, han cogido y se han movido y han empezado a invertir en otra serie de actividades que consideraban más rentables en el corto plazo. ¿Qué pasa? Que una economía no funciona en el corto plazo, sino que funciona en el largo plazo, y las inversiones necesarias para una reindustrialización o un mantenimiento de las actividades industriales, estoy pensando especialmente en el metal vizcaíno, en el caso guipuzcoano hablaríamos de una industria más diversificada, en el caso alavés hablaríamos de la Mercedes. Bueno, aquí hay más cosas, pero lo digo así como anécdota. Una vez un técnico de Hacienda de Álava me contó en unas jornadas de economía crítica que, en su opinión, si cerrase la Mercedes, la Diputación de Álava entraría en bancarrota inmediatamente al final del año. Entonces, bueno, que simplemente el modelo industrial requiere para su reconversión una serie de inversiones que el capital no ha estado dispuesto a hacer. No ha querido invertir. Si os vais a internet y buscáis la memoria histórica de las luchas de los obreros contra los cierres de las empresas industriales, veréis que siempre el debate era, y todavía sigue siendo hoy en día, más inversiones o reconversión en algo de pequeño tamaño, pero que deja fuera a partes importantes del 80-90% de la plantilla, ¿no? Bueno, partiendo de esto, de estas nuevas pautas de especialización,
se puede decir que, a pesar de que hay sectores económicos que siguen teniendo una cierta importancia en el ámbito industrial, a pesar de que hay zonas de España y de Euskal Herria que tienen todavía una cierta especialización orientada al sector primario, a pesar de que siguen quedando actividades administrativo-públicas o otra serie de sectores, en realidad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta mutación? Estamos hablando de una economía cada vez más orientada al sector de la construcción y cada vez más orientada al sector del turismo. Es decir, sin ser destacado su volumen total en el conjunto del empleo y del valor añadido de una economía, el turismo y la construcción han sido un poco las puntas de lanza, los estandartes de la mutación y del cambio del modelo productivo. Este modelo es deficitario con el exterior, no me voy a poner igual a entrar en detalles de lo que es una balanza de pagos respecto al exterior, pero en cualquier caso, tanto el turismo como la construcción son sectores, son una mala pauta especializadora. Podríamos discutir si sí, si no, y seguramente el debate sería muy interesante. En el caso de la construcción es muy claro, el gasto en la construcción, bueno, aparte de que en España se hiciesen más viviendas al año que en Alemania y Francia juntas, ¿no? Lo cual es que yo creo que mi primo de 7 años dice, a ver, pero ¿cómo que en España se hacían más viviendas al año que en Francia y Alemania juntas? Pero si sois mucha menos gente. Y pues bueno, eso pasaba, ¿no? Pasaba según los datos oficiales otra vez, ¿no? En cualquier caso, este modelo es deficitario con el exterior. El modelo de la construcción tiene además un asunto, y es que una gran parte del gasto en la construcción no va a salarios a sus trabajadores. O sea, el gasto en maquinaria, el gasto en recursos energéticos y materiales y las retribuciones al capital ocupan el volumen principal del sector de la construcción. La parte salarial es inferior a otros sectores que se llaman muchas veces más laboral intensivos o salario intensivos, ¿no? En cualquier caso, estas pautas de especialización de la economía, bueno, del turismo ni hablar, ¿no? Porque es que si alguien pretende hacer un proyecto vital trabajando en la hostelería, seguramente se le van a reír a la cara, y cuando ya te vas haciendo mayor, al final la única salida que da a la hostelería es montar tu propio negocio, ¿no? Y autoexplotarte, trabajar 65 o 70 horas a la semana, y entonces sí que puedes, a veces, si tienes un poco de suerte y apoyos, promocionar, ¿no? Pero en el ámbito laboral asalariado, o sea, el ámbito del que subsiste el 90% de la población, no da opciones en ese sector turístico de promocionar, de tener sueldos decentes, de acometer las inversiones para crear una familia, para tener una vida que a veces decíamos antiguamente digna. Claro, estas pautas de especialización da lugar, en este caso, a un desclasamiento de las personas jóvenes con entradas cada vez más tardías y menos relacionadas con los estudios realizados, ¿no? Bueno, España es, junto a Francia, estamos en la punta del mundo, de Europa, de partes de la población mandadas a la universidad. Evidentemente no voy a venir yo aquí a hablar en contra de la universidad, pero hay que decir que las funciones de producción que en una economía generan opciones de empleo tienen que estar adaptadas al cursus académico, al cursus formativo, para que haya una cierta adecuación entre un ámbito y el otro, ¿no? Lo cual aquí, y digo aquí en el País Vasco, no se ha cometido ningún tipo de planificación estratégica al respecto. Claro, en esta situación, y no me voy a liar aquí, pero hay ya cada vez más gente que esto lo plantea como un conflicto entre los de aquí y los de fuera, ¿no? Y no me voy a meter en este tema porque habría que extenderse un poco al respecto y no me daría tiempo a entrar a otras cuestiones, pero cada vez vemos más gente que considera que el problema que hace que la clase trabajadora se disgrega, se precariza y no tiene opciones vitales decentes es culpa de los que vienen de fuera, ¿no? Bueno, esto es pura y llanamente mentira. La población migrante tiene una tasa de actividad de 20 puntos porcentuales por encima de la población autóctona. La tasa de paro de la población migrante también está muchas decenas de puntos por encima de la tasa de paro de la población autóctona, etcétera, etcétera, ¿no? Al final los migrantes han llevado, como bien sabemos, la peor parte de un ajuste en el cual la clase trabajadora como clase en su conjunto ha sufrido un ataque sin precedentes, del cual no puedo extenderme más al respecto porque tengo que entrar a la cuestión laboral más específica, ¿no? En el año 2000, los gobernantes europeos hicieron un encuentro en Lisboa y establecieron una serie de objetivos, ¿no? que en la literatura política, en el ámbito político, se han conocido como los objetivos de Lisboa. Hacer de Europa la economía del conocimiento más competitiva del mundo. Se plantearon una serie de estrategias al respecto, ¿no? Esta economía del conocimiento, competitiva, dinámica, como bien decimos, ha dado lugar a un avance progresivo de lo que
una persona de la que yo me inspiro mucho, Daniel Albarracín, un economista, sociólogo económico, habla de las economías salariales de servicios. Es decir, la economía del conocimiento, una economía intensiva en el saber, tendría una cierta potencialidad en unas pautas de especialización que diesen lugar, en este caso, a sectores donde la clase trabajadora ocupase un rol motor, porque el conocimiento no está en las máquinas, el conocimiento está en las personas y en los grupos y en las comunidades. Por lo tanto, una economía del conocimiento más competitiva y más dinámica, pues requeriría de un incremento sustancial de los salarios, de unas mejoras de las negociaciones y las convenciones colectivas, de una economía realmente basada en el conocimiento. Muchas veces aquí los políticos les gusta hablar mucho de la cuestión de los países nórdicos, pero luego si tú miras los indicadores, me refiero a la comunidad autónoma del País Vasco, si tú miras los indicadores de educación, de sanidad y tal, estamos más cerca de Rumanía que de Dinamarca, ¿no? Y eso, si alguien lo quiere discutir luego, le saco yo las tablas y los datos para defender eso. Daniel Albarracín habla mucho, el antiguo terreno donde se generaba la clase trabajadora como tal, donde reproducía, donde expandía su capacidad productiva, era la fábrica. Pero claro, en una economía que ha perdido millones de empleos industriales, en Europa la industria prácticamente lleva en un declive permanente desde hace décadas. Estamos hablando de que cada vez más el terreno donde se desarrolla la clase trabajadora y donde se desarrolla su práctica para tratar de salir adelante ya no es en la fábrica, sino que es en la propia calle, lo que Daniel Albarracín llama los distritos sociales. ¿Cuánta gente que trabaja en la economía de servicios es consciente de que su fábrica ya no es un lugar concreto, sino que su fábrica es ella misma? Ir, venir, hablar con este otro, encargarse de esta tarea, de esta otra, y muchas veces es residual la localización en un espacio físico concreto de las relaciones entre las personas trabajadoras, ¿no? Este aspecto, esta economía salarial de servicios, y para terminar y ya entrar al tema específico más juvenil, desarrolla cada vez más opciones de laborales en los servicios a particulares. ¿Por qué cada vez más gente requiere de servicios a particulares? ¿Por qué cada vez el sector más feminizado y peor pagado de todas las economías capitalistas del mundo es el sector donde hay una demanda creciente? Porque no tenemos tiempo, porque hay un modelo urbanístico que nos separa del espacio de vida, del espacio de trabajo, porque demográficamente somos sociedades que tienden a su envejecimiento, porque tenemos modos de consumo cada vez más orientados a la subcontratación mercantil y no a la autoproducción o a la organización colectiva de la provisión de nuestras necesidades, etcétera, etcétera. Segundo sector, los servicios a las empresas. O sea, por un lado están los servicios a los particulares, a las particulares, y por otro están los servicios a las empresas. Otro gran sector que no deja de perder empleo ni en la economía vasca ni en la economía española. ¿Por qué? Porque cada vez más las empresas externalizan funciones productivas, sobre todo aquellas funciones menos valorizables, aquellas funciones que dan menos beneficio, las externalizan y las precarizan, las subcontratan a empresas de servicios, a empresas de trabajo temporal, contratos de un día, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esos servicios a las empresas, en la literatura se suele hablar de una desintegración vertical del ámbito empresarial, ¿no? Y tú ya cada vez más estamos viendo, no sé exactamente yo la gente que dices aquí en que trabajáis, pero cada vez sí que tenéis o habéis visto muchas veces, tú vas a un centro de trabajo y cada uno lleva, yo soy de una empresa A, tú eres de una empresa B, yo soy de una empresa C, y claro, luego si hay que luchar o si hay que protestar, pues las de la limpieza son una empresa aparte, entonces ya no es mi empresa, yo no me voy a meter por los que no son de mi empresa, y los de seguridad también son otra empresa, y los informáticos también son de otra empresa, entonces al final eso es la disgregación de la clase obrera en lo concreto, ¿no? Los servicios capital intensivos, cada vez estamos viendo más para minorías pudientes que tienen acceso a estudios largos y que tienen redes sociales que les permiten promocionar, que no es para nada un mecanismo meritocrático, las tareas de diseño, mantenimiento de gestión, investigación, calidad, y cada vez más pues, la publicidad, las ventas, las relaciones públicas, toda una serie de funciones ligadas a lo que también gusta mucho llamar a los gobernantes la internacionalización como gran estandarte de la salida de la crisis, nos tenemos que internacionalizar. En cualquier caso, en mi opinión y en el marco analítico que yo vengo aquí a presentaros hoy, hablamos cada vez más de un concepto muy antiguo, de un economista que se llamaba André Gorz, que es las economías de la servidumbre. Pero al final, las economías de servicios son economías fundamentadas en la servitud de la persona que trabaja, la persona asalariada, a
en relación a la persona que le paga o que le contrata. En cualquier caso, esto lo actualiza muy bien una chica joven de Madrid que se llama Maya Orozco, que es una economista feminista con una capacidad de análisis y de proposición espectacular, que recomiendo también. Podéis ir a mirar su último libro, es un libro libre, además, lo podéis descargar en PDF, luego podéis comprarlo también si os apetece. La prestación laboral en estas economías de la servidumbre, y esto es una cuestión que está todavía poco estudiada, es decir, ¿qué está pasando en las economías de servicios y qué está pasando en una clase trabajadora cada vez más feminizada, cada vez más precaria, cada vez más intermitente, cada vez más inestable? ¿Qué está pasando en lo concreto en las empresas y en las prestaciones laborales realmente existentes? Hay una cuestión que a mí me preocupa especialmente, pero que todavía no tengo suficientemente estudiada, que es la cuestión de que te absorbe, ¿no? O sea, como que el trabajo te absorbe, ¿no? Y el trabajo ya es tu vida, ¿no? Y estás ahí en la cama y estás ahí pensando en las cosas del trabajo, y muchas veces el trabajo y la vida se han fusionado, y la prestación, o sea, hasta donde tu cuerpo, tus nervios y tu capacidad llegue, tú puedes siempre seguir trabajando, ¿no? O, por ejemplo, otro ejemplo muy concreto, con la gente que trabaja en los cuidados. ¿Cuántas veces os ha pasado estar con una persona que trabaja como cuidadora asalariada y que estás tomando un café y estás ahí 2 horas hablando de la prestación laboral concreta en la que esa compañera, amiga, hermana, prima está? Eso es una absorción del tiempo de trabajo al tiempo de vida. ¿Cuántos obreros de fábrica habéis visto comiéndose la olla con la pieza y la máquina? Habrá también, hay también, pero mucho más por una vocación de aumento de la capacidad. Y en el caso de la economía de servicios, la economía de la servidumbre, lo que vemos cada vez más por pura asfixia, agobio vital, que tienes que canalizar y que tienes que destensionar en tu ámbito privado, ¿no? Claro, en tu ámbito privado, no remunerado, fundamentado en el trabajo, la capacidad de escucha y de dar amor de las mujeres, ¿no? No digo que los hombres no demos a veces también un poco de eso, pero en realidad todos los estudios al respecto saben que esa tarea de sostenimiento sigue recayendo casi, y fregar y limpiar y pasar la escoba es el 1% de esta cuestión. Estamos hablando de tareas holísticas, de sostenimiento de la vida en un concepto mucho más amplio. Otro economista también bastante referencial para mí, que es un francés, Jean Gadrey, habla de la desmaterialización, una economía de servicios cada vez más desmaterializada, ¿no? Cada vez hay más gente, más posmodernos, que es como, ¡guau!, la sociedad red y todo, y estamos todos conectados. Bueno, no sé yo. En cualquier caso, yo no me sitúo muy bien en esa situación como un gran campo para la libertad, y de hecho es una falsedad, es simplemente mentira que la economía en red sea una economía inmaterial, desmaterializada. No lo he traído aquí, pero si veis el smartphone que tenéis en vuestro bolsillo o el ordenador con el que trabajáis, la función de producción global que hace falta de materiales, minerales, sustracción, microprocesadores, etcétera, la cadena global material de producción de un ordenador o un móvil es sin precedentes en las relaciones industriales contemporáneas. Por el momento, entonces, esta desmaterialización es un mito. Enseñaciones posmodernas, a veces me gusta llamarlo a mí. Hay algunos economistas italianos, ¿no? En el norte de Italia también está este marco analítico que yo presento. Toda la economía del norte de Italia está muy, todo eso, ¿no? Milán, Turín, todo ahí, todo muy el diseño, la moda, pero en realidad que hay ahí mujeres trabajando por salarios infrahumanos, ¿no? Y muchas veces, pues Antonio Fumagalli, Bifo, determinados autores que analizan esta cuestión. Bueno, me voy a ir terminando la parte general. He hablado ya de los cuidados, he hablado ya de la mercantilización, la doble precarización de las mujeres en este ámbito, en esta nueva composición del trabajo, porque estás precarizada en tu trabajo con una situación cada vez más precaria, cada vez peor pagada, cada vez más intermitente, y por el otro lado estás precarizando tu vida, porque estás dejando cada vez más desatendida ámbitos en los cuales también hay que hacer un trabajo colectivo que debería ser repartido de forma igualitaria entre hombres y mujeres. Además, hay factores demográficos que simplemente no es por culpa del capitalismo. Es que las sociedades contemporáneas son más envejecidas. Estamos entrando en una crisis de la familia y comunidad que ya he mencionado, y algo que es muy claro, ¿no? Y que el otro día, ¿os acordáis? La semana pasada salió la EPA, la encuesta de población activa, que siempre ya hace un año ya sale la EPA y todos los políticos dicen, ya veis, estamos saliendo de la crisis, ya está terminado, esto está acabando, ¿no? Luego coges el informe de 45 páginas en el cual se referencian, no tienes que irte ya a la literatura crítica, te vas al mismo informe y si lo miras bien y le das unas cuantas vueltas con un poco de rigor metodológico, que estamos viendo que en España se sigue destruyendo empleo y sobre todo
que lo que hay es una sustitución de las mujeres por los hombres en las relaciones laborales. Es decir, lo tengo por ahí el dato, pero no lo voy a sacar ahora. La tasa de actividad de los hombres en Euskadi y en España ha bajado 8-10 puntos en los últimos años. Y la de las mujeres ha subido 8-11 puntos. Es decir, si antes había ni el 50% de mujeres activas en el ámbito laboral, ahora estamos llegando ya a una equiparación de la tasa de actividad de hombres y mujeres, lo cual para alguna gente es bueno, porque sí, las mujeres y los hombres tenemos igual acceso al ámbito laboral, pero claro, es bueno si tú miras dentro de un entorno familiar o de una comunidad o de un grupo de amigos. Si a mí me echan de un curro de 2.000 euros con un contrato, con sindicato, con convenio y luego a mi compa le contratan por horas en un curro de 700 euros, pues el apaño, la sustitución es un timo, aunque sí que hay una persona que estaba antes empleada y ahora sigue habiendo una persona empleada, ¿no? Bueno, eso, y entrando al tema juventud, el gran roto, ¿no? Que será, yo creo, el único potable que le queda al periódico El País. Con los contratos de trabajo que nos dais, solo podemos fundar familias de 6 meses, ¿no? Muy lúcido él. Bueno, entonces, entrando a esta cuestión juvenil, y como solo me quedan 15 minutos, que seguramente al final van a ser 20, decir que es una evidencia, un lugar común de debate social, político, académico al respecto, que el actual modelo del capitalismo avanzado, de la economía de servicios, incide en especial manera sobre las personas jóvenes, ¿no? Yo creo que nadie se atrevería a discutir esto. Es una perspectiva estática, ahora explico cuando explique lo que es dinámica. Digo ahora una perspectiva estática sería decir, a ver, los jóvenes y el resto de la gente, pues cada vez peor, o sea, los jóvenes cada vez peor en relación al resto de la gente. Cuánto ganas a la hora, cuánto te pagan, o sea, todos los indicadores que se pueda utilizar para analizar la precariedad laboral, los jóvenes peor, ¿no? Es evidente. Pero claro, esto no pasa solamente desde una perspectiva estática, sino desde una perspectiva dinámica. Si tú vas un poco viendo las trayectorias de cómo una persona va avanzando, lo que vemos es que la gente que fue joven en la crisis de finales de los 80, principios de los 90, ahora tiene 45 o 50 años. Y se da una serie de procesos que ya no es el problema de, bueno, ahora soy joven, gano poca pasta, tengo curros escasos, me contratan, me descontratan, me contratan, me descontratan, pero cuando deje de ser joven, ya voy a encontrar un trabajo decente y ya voy a tener un sueldo fijo y ya voy a poder hacer un proyecto vital. ¿Qué pasa? Que lo que vemos, y yo tengo muy estudiado el caso francés, mucho más que el español, pero es que eso ya no pasa. Es que cada vez más, cada nueva generación que entra en el ámbito laboral entra en una relación peor que la generación anterior. Y especialmente, y aquí es cuando algunos autores hablamos de efecto cicatriz, es que si tú, cuando tenías entre 20 y 30 años, no conseguiste consolidar en el ámbito laboral un oficio, una relación relativamente continuada en el mundo del trabajo, te queda una marca que luego ya te va a seguir a lo largo de toda tu trayectoria profesional. Si es que de trayectoria profesional se puede hablar hoy en día para las nuevas generaciones. Esta desestabilización de las pautas de entrada en el mundo del trabajo limita las posibilidades y las condiciones de empleo en el inicio de la vida laboral y condiciona el conjunto de la misma. ¿Qué pasa? Que esto en el caso español y en el caso vasco yo no lo tengo bien estudiado, ¿no? Pero es que si pasa eso en Francia de forma muy clara en todos los indicadores de estudio que se llama longitudinal, de seguir a la gente, pues ¿qué no va a pasar aquí, ¿no? Bueno, en este caso se habla cada vez de un acceso de los jóvenes al empleo más tardío, más desacompasado, más asistido, más fundamentado en mecanismos de incentivación del empleo juvenil, más discriminatorio y, por supuesto, muchas veces, lo decía una militante de comisiones obreras que yo leí en un libro, su cita, no la conozco, pero que decía, es que arreglada estaba si me tenía que quedar con este curro para toda mi vida. O sea, si tú, cuando empiezas a trabajar, estás entrando en una perspectiva que no tiene perspectiva de mejora y lo que haces es ir de una empresa a otra, de un puesto a otro, de un oficio a otro. O sea, si tú estás un tiempo trabajando en la animación sociocultural y luego estás cuidando a gente y luego estás intentando entrar en listas de yo sé qué leches de la administración, al final tú también te estás disgregando en el ámbito laboral, no estás teniendo un corpus de gremio, ¿no? Que eso es algo, el gremio, el oficio, son cosas, hay una erosión total de ese concepto en las últimas décadas.
Un sociólogo francés, Pierre Bourdieu, hablaba de la juventud como que no es más que una palabra, ¿no? ¿Qué ponemos detrás de la palabra joven? ¿Quién es joven, no? Hay una expresión, la del Betigaste, ¿no? Que ese es joven, ese siempre es joven, ese murió joven, ¿no? Perico Salavarría, uno de Baracaldo, que es bastante conocido en Vizcaya, ¿no? Pues un tío que murió joven, ¿no? Con 89 años. Bueno, quitando eso, que sí, esa tipología siempre ha existido, la gente que es siempre joven, en una sociedad madura, están los jóvenes, las jóvenes, y luego a la peña nos hacemos adultos y ya está, ¿no? Y no, ya no somos jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Qué era no dejar de ser joven antiguamente? Tener un curro estable, más o menos un oficio, tener un sitio donde vivir, una casa, y tener alguien con quien vivir, una pareja o otro modelo de familia, pero en cualquier caso consolidar una estructura, decir, aupa, aquí estamos nosotras y nosotros, y tiramos para adelante, ¿no? Normalmente ha sido casarse. Esos tres mecanismos están, cada uno por cuestiones diversas, bastante interrelacionadas, en un bloqueo total, y cada vez lo que vemos es una dificultad, y yo centrándome en el ámbito del empleo, de entrar en el ámbito laboral de forma sostenida, ¿no? O sea, no puedo, ya no me queda tiempo, supongo ya 5 minutos. Si tú miras los datos que publica el INE, el Instituto Nacional de Estadística, o los que publica el Eustat, siempre aquí nos están engañando, ¿no? Sí, puramente. ¿Por qué? Porque la tasa de paro es cuánta gente está en paro entre cuánta gente está activa, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa relación cambia igual si baja el numerador que si baja el denominador. Es decir, si yo dejo de buscar empleo y me quedo inactivo, está bajando la tasa de paro. ¿Qué vemos en España? Que desde el 2011, a pesar de que poblacionalmente hay menos gente joven ya, la población de 25 a 34 años no somos lo que fuimos. Pero en realidad, en este caso, si 220.000 personas han dejado de estar demográficamente en este grupo de edad, por un tema puramente demográfico, la gente que ha salido del ámbito laboral, tenemos casi 1 millón menos de gente de 25 a 34 años activos en las relaciones laborales. Activo significa o currando o buscando curro. Es decir, esa inactivación creciente fruto de la imposibilidad de encontrar un empleo, concretamente de los muchos hombres que han salido de la construcción y de la industria en los últimos años, lo que hace es, bueno, pues se activan las mujeres y en cualquier caso la relación es cada vez más invertida y a nivel familiar implica sueldos y de miseria, ¿no? Aquí hay una encrucijada, es decir, hay un modelo productivo que no da una perspectiva de tener una carrera laboral ascendente. Este sistema económico es un sistema económico concreto que se llama capitalista. El capitalismo es un modelo concreto de gestión, una centralidad de una serie de objetivos respecto a otros, ¿no? Pues, por ejemplo, una cooperativa. ¿Cuál es el objetivo de una cooperativa? Maximizar la renta de sus socios, de sus trabajadores. ¿Cuál es el objetivo de una empresa capitalista? Maximizar el beneficio del socio capitalista. Entonces, ¿qué ponemos en el centro de la economía? Es muy importante para ver qué sale del modelo. Y lo que estamos viendo es, y aquí ya voy terminando, es que los jóvenes y las jóvenes hemos sido, y desde hace décadas hemos sido desde hace décadas con mayor notoriedad el vector de transformación de las sociedades salariales de servicios. Es decir, la gente joven se precariza en el empleo, es decir, inestabilidad en el empleo y bajos salarios, te vas dejando de ser joven, pero no recuperas, no se acaba, no llegas pues ya está, ya tengo un curro y ya más o menos pues, estoy tranquila, ¿no? Como antiguamente la pauta de lo que era la inserción en el ámbito laboral consolidada. Entonces se va dando un efecto en cadena, una especie de sustitución generacional progresiva que al final hace que la precariedad laboral se va extendiendo como una mancha de aceite. Se va extendiendo como una mancha de aceite, se va extendiendo como una mancha de aceite, ¿y qué va a pasar? Que dentro de 30 años, dentro de 20 años vamos a tener partes crecientes de la población asalariada que no va a tener derecho a pensión, que no va a cumplir, o sea, vamos a vivir, si ya hoy en día el 60% de las pensionistas y los pensionistas viven en la pobreza en España, joder, pues dentro de 20 años pues va a ser el 90%, porque si no tienes derecho a cobrar una pensión, porque trabajo a tiempo parcial, un trabajo que es puramente femenino, el trabajo intermitente, al final no vamos a llegar. Entonces, esos derechos sociales y laborales cada vez más asociados al empleo tradicional de corte masculino, estable, progresivo,
pues cada vez es un modelo que se acaba, ¿no? Entonces, bueno, para ya sí que sí terminar, ya se me han desordenado las hojas. Voy a citar un ex coordinador del Consejo de la Juventud de Euskadi, Igor Mera, en un libro que hicimos hace años sobre estas cuestiones, decía, con Olatz Miranda, una compañera de él, decía, quienes escribimos esta reflexión comprendemos el fenómeno juvenil no como algo totalmente nuevo y distinto de los rasgos definitorios del conjunto de la sociedad. O sea, los jóvenes y las jóvenes no son un subsistema de la sociedad, son solamente una de sus partes donde y termino la cita, sino el lugar social en el que podemos observar con mayor nitidez las consecuencias de los cambios que a lo largo de las últimas décadas se están operando en la estructura social. Los jóvenes somos un motor de cambio de la sociedad, pero cuando dejas de ser joven, si no tienes oficio, no tienes casa, no tienes pareja, ya no sé qué, al final llega un momento, pareja o, bueno, gente con la que vivir de forma estable, no sé, no tampoco quiero ir aquí de carca, ¿no? Pero en cualquier caso, esa concepción de que los jóvenes y los no tan jóvenes vamos haciendo una sustitución progresiva de las relaciones laborales, en la economía capitalista actual, fundamentada en los servicios, nos está generando un problema que dentro de 10, 15 años va a ser un problema de difícil solución, sobre todo porque es un sistema sin derechos asociados. Es decir, habría que reconsiderar totalmente la forma en la que se hace la política pública. Quería comentaros un poco dos cosas de Francia, pero ya lo salto. Pero es verdad que parece que no, pero habría que mirarlo se puede mirar para Álava solo, o se puede mirar para Euskal Herria, se puede mirar para España. En realidad, cuando tú miras una realidad territorial concreta en el tema del empleo, ¿qué ves? Una estructura por sectores. ¿En qué hay curro? ¿De qué se puede currar? ¿Cuánto se gana en ese ámbito? ¿Y qué opciones laborales está dando ese sector? Lo que vemos cada vez más en el caso francés, pero en el caso español es evidente que también, es sectores de paso. O sea, los sectores donde la gente joven es empleada no son sectores donde haya una posibilidad de hacer una carrera laboral a largo plazo. Son simplemente sectores donde los jóvenes trabajan y luego el que tiene 50 años y sigue trabajando en eso es un marginado. Es un marginado. Una persona que vive en la inframiseria. Porque eso es lo que pasa muchas veces en la economía de servicios. E insisto que no me ha dado tiempo a extender, pero la tipología es amplia, porque hoy en día la economía de servicios, los servicios son el 70% del empleo en Euskadi y en España. Bueno, en Guipúzcoa un poco menos, en Vizcaya un poco más, pero en cualquier caso, en Navarra un poco menos, porque el sector primario mantiene todavía un 8% de la fuerza laboral, el granero de Euskal Herria, Navarra. Bueno, en cualquier caso, termino. Las conclusiones que yo he preparado, simplemente las voy a enumerar. Decir que a nivel más situado de lo que se va a hablar aquí, de las políticas de juventud y de la política un poco desde la administración pública, yo tengo un referente que es Daniel Hover, que es un discípulo de Paulo Freire, que es un señor de Barcelona, que ha trabajado mucho el tema de las iniciativas locales de empleo, de los planes de estímulo, de los planes de acompañamiento, pero desde una perspectiva transformadora. O sea, porque al final la administración pública, si representa los intereses del común y no los intereses particulares de unos pocos, tiene que acompañar a la gente en la transformación de esta realidad totalmente insostenible. No nos podemos conformar en la mera gestión, en la mera perpetuación de lo existente, ¿no? Entonces, decir que Daniel Hover es una persona que ha trabajado mucho estos temas, ha trabajado mucho el tema de la concertación local. O sea, el empleo se puede concertar a nivel local. A nivel local se puede establecer reglas a respetar. Es verdad que no nos podemos saltar las leyes de la propiedad, del capital, hay una serie de regulaciones mercantiles que no podemos obviar, pero en cualquier caso se da una situación bastante, hoy en día la economía y su composición se da una situación bastante propicia a buscar marcos locales de concertación y buscar pactos entre los empleadores y las administraciones públicas para fomentar una mejor estructuración del ámbito laboral, y mejor me refiero a mejor pagado, mejor con condiciones más estables, etcétera, ¿no? Porque también al capitalismo le puede hacer falta una clase trabajadora más formada, más estable, mejor remunerada. El tema es que tienen que cambiar el chip, el capital, y es algo que todavía no ha pasado en España. Esto tiene conclusiones para el sindicalismo, tiene también conclusiones para el tema de la forma en la que la gente joven se enfrenta a la precariedad. Me refiero a nivel de movilización, de organización, de lucha concreta, desde fuera del ámbito del trabajo. No me voy a extender.
hay una serie de movimientos contra el ajuste, contra las mareas, contra los recortes de los servicios públicos, contra los desahucios, la huelga. Son todo mecanismos necesarios pero insuficientes, es decir, no bastan para ir más allá. Hay una literatura especialmente alemana que a mí me gusta mucho que habla de los derechos transicionales, es decir, tendremos que inventar políticas de empleo que permitan, en la actual composición de la economía salarial de servicios, que permitan una mejora de la capacidad de las y los trabajadores de hacer una carrera laboral, lo que estos autores llaman los derechos transicionales, o a veces los mercados transicionales de trabajo. Esta literatura, especialmente alemana, pero también francesa, en España tradujo mucho Luis Toaria, un economista muy importante que murió hace pocos años. En cualquier caso, pensar en formas de acompañamiento, en las cuales los derechos laborales puedan estar más asociados a la persona trabajadora y sean más transposables de una empresa a otra. Y se creen mecanismos de transición del empleo al paro. Yo curro, pero no quiero seguir currando. Pero quiero volver a tener derecho a currar cuando quiera volver a currar. Quiero que eso se garantice con un derecho. Entonces hago hueco. Y entonces creo otro mecanismo para el que está en paro y quiere currar. Sociedades más dinámicas, con más derecho al cambio, a la transición. Cuentas personales. La literatura de los derechos transicionales es apasionante y tiene una ventaja frente al resto de cosas que yo os propondría aquí, es que es insertable en el actual modelo del capital. Es decir, que no hace falta su subversión, su derrocamiento, sino que simplemente el actual capitalismo puede integrar ese tipo de derechos. Lo que hay que ser es imaginativos y valientes. A ver quién le pone el cascabel al gato también, el problema. Otra cosa muy concreta que es muy importante es que la reproducción material de la vida se resuelve en lo concreto en el ámbito comunitario y familiar, es decir, hay que poner atención a cómo se reproduce la vida y a cómo esta reproducción material es hoy en día fuente de inspiración a la vez que necesidad para las prácticas populares. Cada vez yo, por ejemplo, la última vez que estuve en Andalucía, aluciné. O sea, pero si tenéis aquí una tasa de paro del 57% en esta ciudad. Decía, no, y la gente sobrevive, están ahí. No sé, y no parecen africanos. Entonces, no sé yo de dónde lo sacan, pero tuvimos la oportunidad de visitar bastantes experiencias de organización, de autoorganización. La gente al final se crean mecanismos de subsistencia y el apoyo mutuo, la solidaridad siempre será, más allá de las opciones laborales que el capital provee a la clase trabajadora, una opción a destacar. Entonces, como ya han pasado los 45 minutos, voy a terminar con una cita de Daniel Barracín y decir eso, ¿no? Que bueno, es para poner un punto así, un poco para ir más allá, ¿no? Las luchas de clases pueden también atacar la naturaleza misma de la relación salarial, con pretensiones de transformaciones de la formación social y política del poder, contra la forma de Estado o su existencia misma, por el control de la producción o la transformación, no solo de la organización del trabajo o de las condiciones de las relaciones de empleo, tipologías de contratos, entrada y salida del empleo, estabilidad, política económica del Estado, regulación del sistema de competencia, etcétera, sino que además la misma concepción del orden social y sus bases de legitimación, coerción y producción de relaciones sociales. Entonces eso, decir que he tratado de situar este tema un poco en una perspectiva transformadora. Creo que es muy importante tomar conciencia de la importancia de que tiene remar hacia un cambio de modelo y por lo tanto, pues nada, terminar pues, agradeciéndoos vuestra escucha y esperando que tengáis ganas de debatir estos próximos 2 días. Bueno, muchas gracias, señor Bernat. No sé si queréis hacer alguna pregunta o alguna reflexión sobre lo que habéis escuchado. Estamos abiertos a lo que queráis opinar. Hay un micrófono por ahí, o sea que si alguien quiere animarse a comentar algo. Hola, buenas. Bastante interesante tu ponencia. Demasiado. Con respecto a lo que dices de el último punto de derechos transicionales, se escucha mucho en la ciudadanía lo de la posibilidad de
rebajarle las horas laborales. Hay mucha gente que está dispuesta a bajar sus horas laborales para que otras personas puedan trabajar. ¿Eso va en esta línea de estos nuevos derechos transicionales? ¿Qué tan posible puede ser estas ideas que le sale a la ciudadanía? ¿Pero falta la voluntad política o qué es lo que pasa? ¿Directamente? Sí, contesta. Dale. Son dos cosas diferentes, ¿no? Pero yo he participado hace poco en una investigación cuyos resultados se van a publicar en junio en la revista Lana Remanak, que es sobre la reducción del tiempo de trabajo. La reducción del tiempo de trabajo es una política más radical que los derechos transicionales. Los derechos transicionales serían una serie de mecanismos específicos que faciliten en la actual composición laboral que la gente pueda tirar para adelante, con derechos concretos, a transicionar. Y en ese caso, transicionar del empleo al paro, del paro al empleo, de la jubilación o sea, del trabajo a la jubilación, etc. La reducción del tiempo de trabajo es algo mucho más grandioso, solamente que yo no sé, se pasó de moda la reducción del tiempo de trabajo. Y no sé por qué, porque es como, pero si no hay trabajo, pues si falta trabajo, pues lo lógico será que la gente que quiere trabajar menos tenga derecho a trabajar menos. Pero además, que todo el mundo trabaje menos, por ley, para que de esa forma se cree relativamente una cierta opción de nuevas contrataciones. La reducción del tiempo de trabajo es la gran olvidada de esta crisis. En Euskadi se hizo una huelga general, creo, de hecho, en el año 99, para conseguir las 35 horas en la administración pública. Y no sé, la experiencia francesa no pasó nada. O sea, el capitalismo francés no perdió competitividad internacional. Pasaron de 39 a 35 horas por ley, todo chus, y ya está. Y bueno, luego es verdad que las empresas ajustan, ¿no? Intensifican, no se crea tanto empleo como el hueco que teóricamente se hace, ¿no? Pero bueno, trabajar menos tiempo es un bien en sí mismo. O sea, de hecho, desde una perspectiva, por ejemplo, de la economía feminista, es que la única forma de que acabe habiendo un reparto de los cuidados en las familias es que las jornadas laborales sean menores. Y yo me diría que incluso las 35 horas no son suficientes, porque es fácil ajustar 4 horas menos. Bueno, pues intensificas un poco más y trabajas un poco más esto y haces lo mismo. Si bajásemos la jornada laboral a 30 horas, por ejemplo, la necesidad de nuevas contrataciones sería impepinable. Y termino solamente que la reducción del tiempo de trabajo no es una política como, por favor, capital, reducir la jornada laboral. No, es que es al revés. Es que cuando tú estudias la evolución de las economías capitalistas, yo la que he estudiado en este caso es la guipuzcoana, porque la investigación estaba financiada por la Diputación de Guipúzcoa. Si tú miras cómo las economías producen una serie de valor, ¿no? Productividad, que le llaman, y luego ves la evolución de la productividad siempre creciente. La economía cada vez es más productiva. En una hora de trabajo cada vez se saca más valor en euros, pero el salario no sube. Entonces, los aumentos de productividad acumulados en las economías capitalistas siempre van a parar al capital. Entonces, lo único que pedimos es que los incrementos de productividad se repartan entre trabajadores y capitalistas, que sería lo normal. Y eso, insisto, estadísticamente no pasa en ningún sector. Hay unos sectores más productivos, otros menos productivos, unos sectores con salarios más altos, otros con salarios más bajos. En cualquier caso, sería lo justo un reparto de esos incrementos de productividad por ley en base a una reducción del tiempo de trabajo, porque al capital le cuesta más. Al capital le es más difícil pagar un sueldo más alto que reducir la jornada de trabajo. Y a efectos de salario hora, el efecto es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, la reducción del tiempo de trabajo a tope, vamos. Ahí. John, bueno, nos has dejado un poco en estado de shock, yo creo. Te quería hacer una pregunta. A ver, cuando uno ve los datos relacionados con el empleo, con la emancipación, que son dos dimensiones que están interrelacionadas, cuando uno se fija, por ejemplo, en los datos y compara las diferentes comunidades autónomas, en el Estado español se ven diferencias.
cuando uno compara incluso países dentro de Europa, también se aprecian diferencias. Ahí, bueno, pues incluso se habla de diferentes modelos de estado de regímenes de bienestar, ¿no? Que si el anglosajón, el latino-mediterráneo, bueno, se habla de como 3 o 4 modelos diferentes en Europa. La pregunta es si el mecanismo que nos has descrito aquí, este mecanismo de precarización que nos has descrito aquí, opera de la misma manera. Tú ya has comentado que has estudiado sobre todo el modelo, bueno, la situación francesa, pero si crees que opera de la misma manera en todos los modelos. Quiero decir, si hay una única vía hacia la que parece que estamos abocados o hay diferentes alternativas. Y si las hay, y esta pregunta ya es para nota, ¿en qué se basan esas diferentes alternativas? Eskerrik asko. Hola, ¿se oye? Sí. Bueno, en primer lugar agradecer tu apasionada intervención para empezar la mañana. Bueno, yo soy Luis García, trabajo en una ONG, Acción contra el Hambre, que está desarrollando programas de inclusión sociolaboral, ¿no?, en materia juvenil. Mi pregunta es la siguiente. ¿Podrías, por favor, poner casos concretos de plasmación de esos derechos transicionales, ¿no?, de los mercados de trabajo transicionales, ¿no? Por ejemplo, podrían ser sistemas integrados de orientación profesional, ¿no?, que ayuden a ayudar a ese tipo de transiciones, combinar rentas garantizadas con mini-jobs. ¿Podrías poner casos en concreto, por favor? Bueno, la primera pregunta es un poco complicada. Es verdad que hay gente, ¿no? Pues hay una tradición, vamos a decir izquierdista, que es el capitalismo es el capitalismo, ¿no? Y ya está. Y luego cuando te pones a escarbar un poco, yo prefiero vivir en una sociedad capitalista con derechos que en una sociedad capitalista sin derechos. Y de hecho es que hay capitalismos muy avanzados que han llegado a compaginar un mayor bienestar de los trabajadores y una mayor rentabilidad del capital. Entonces, esto que estoy diciendo es muy reformista, pero es que es verdad. Los modelos diferentes, no solamente de protección social, ahí hay un autor, Spin Andersen, que es la categoría de referencia para hablar de modelo de protección nórdico, modelo de protección continental, modelo de protección del sur de Europa, que es menor protección, más que la familia apañe, un poco el modelo italiano, griego, español. En cualquier caso, no solamente en los regímenes de bienestar, sino en el propio modelo del capitalismo. Hay un punky en París, que es un gran académico, pero que es punky, que es Bruno Amable, de París 1, de la Sorbona, de estos así, pero que lleva cresta, y que él habla de los diferentes modelos de capitalismo y de la importancia de plantear un debate también sobre qué modelo, o sea, no solamente si queremos un capitalismo o un socialismo, que ya parece como trasnochado decirlo, sino qué modelo de capitalismo. Si ya se da por hecho que no hay alternativa a la centralidad del capital en las decisiones económicas, habrá que ver qué modelo de capitalismo queremos, porque, por ejemplo, los países nórdicos, que yo no lo tomo como referencia deseable, pero en cualquier caso, no sé si es Noruega o Suecia, alguno de estos, hubo un momento que dijeron, no, en Holanda, perdón, también, varios países en un momento hicieron una reflexión, dijeron, a ver, si se puede pagar una mierda de sueldos, vamos a tener una mierda de empresas y vamos a tener una mierda de resultados macroeconómicos. Vamos a aumentar los sueldos un montón. Al principio será duro, porque un montón de empresas se van a ir a la mierda, porque no van a poder pagar sueldos tan altos, pero a medio plazo tendremos un modelo económico de buenas empresas, de altas productividades y de trabajadores bien pagados. Es decir, eso es una opción. Y luego hay otra opción, que es dejar un poco a la espontaneidad del capital, ir llevándonos por donde consideren, que en este caso ya lo he explicado, ¿no? El capital me refiero a los capitalistas, la gente que tiene pasta, la gente que invierte en la actividad económica, se han ido de actividades industriales a actividades de servicios y se han ido a un modelo cada vez más fundamentado en el ajuste permanente a la clase trabajadora, no desde el 2008, sino sobre todo en el periodo expansivo de crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay alternativas, sí, creo que hay que decidir qué queremos y bueno, yo tengo una visión anticapitalista, pero estoy dispuesto a discutir de qué modelo de capitalismo queremos. Si se da por hecho que no podemos cambiar y podemos ponerle
al capital en una posición subordinada respecto al interés común, tal y como dice la Constitución española. Que toda la riqueza de la nación está subordinada al interés común, al interés general. Una mierda. Entonces, bueno, desde la crisis hasta aquí, además, estamos viendo qué camino, hacia dónde va el capital cuando está en crisis. Hay gente que ha salido de las crisis por arriba y nosotros estamos saliendo de la crisis por abajo, claramente, por la puerta de atrás. Entonces, bueno, sobre las alternativas, bueno, el debate sería muy extenso, pero las hay, vamos, las hay, y no hay más que leer. Los partidos políticos, cada uno propone unas cosas, otros proponen otras. Ahora está de moda, ¿no?, de las propuestas consistentes, ¿no? O sea, que lo que propongas no sea una carta a los Reyes Magos, sino que propongas cosas que dicen, no, es que esto se puede hacer. Si se le echa valor, valentía política, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Sin más. Y sobre los derechos transicionales, no lo tengo ahora mismo preparado como para ponerte muchos ejemplos concretos, pero sería partir del principio de que tú, en una economía que se organiza, que organiza su sistema social, sus derechos laborales, los derechos sociales asociados al trabajo, tienen que estar adaptados al modelo de trabajo. Entonces, seguimos teniendo un sistema de protección social pensado para el hombre que trabaja en una fábrica toda su vida. Entonces, cuando eso ya es una excepción más que una norma, hay que adaptar el sistema de protección social y los derechos laborales a esa realidad. Entonces, se parte del principio del derecho a transicionar. Si tú quieres, si estás trabajando y quieres no trabajar, tienes derecho a hacerlo, además con garantías de vuelta luego a trabajar. Al estilo de lo de la maternidad, que debería ser igual para la paternidad. En ese estilo, pero sin necesariamente porque he tenido una hija o un hijo, sino también porque me da la gana, porque quiero, no sé, ir a estar con mi abuela, que está enferma, y quiero estar con ella mucho tiempo. No tengo por qué tener un hijo, ¿no?, para justificar. Y de hecho hay muchas veces que hay gente, seguimos viviendo en sociedades donde un tercio de la población tiene una situación bastante holgada, un tercio de la población está cada vez más jodida y un tercio de la población siempre ha estado jodida. Así para resumir. ¿Qué pasa? Que ese tercio que está relativamente holgado, igual hay gente que quiere trabajar menos. Y igual hay que crear mecanismos para transicionar del empleo al no empleo y a la vez mecanismos que faciliten transicionar del no empleo al empleo. Tú has mencionado las políticas un poco de acompañamiento y activación. Bueno, yo en mi momento hice una tesina al respecto sobre las políticas de activación vascas y así, y yo creo que es un poco un cuento chino el tema de la activación, porque tú no puedes activar a los jóvenes al mundo laboral si el mundo laboral no quiere la gente joven. O sea, cuando se ve la última EPA que ha salido ahora, hay alguien por ahí, claro, luego la gente se pone a cortar los microdatos y ya no los saca como El País o El Correo, o como se llama aquí El Correo, no sé. En cualquier caso, hay gente que se pone a cortar microdatos y dicen, ostras, pero es que esto no es así. Si tú separas a hombres y a mujeres, solamente separar a hombres y a mujeres en el dato, ya te salen dos tendencias muy diferentes. Que en la tendencia común hombres y mujeres se neutralizan. Si tú cortas otro corte que vi a alguien que hizo, la gente de más de 45 años, el empleo sigue, hay mucha gente que sigue teniendo, aunque hay un problema de gente de paro cronificado de más de 45 años, sin duda, a nivel demográfico, mucha gente de más de 45 años sigue teniendo trabajo. Y de hecho aumenta el volumen de empleados de más de 45 años. Pero es que el volumen de empleados de menos de 45 años disminuye el último año también y por encima de lo que disminuye demográficamente. O sea, porque hay que tener en cuenta que vivimos en sociedades donde la gente joven somos cada vez menos gente. ¿No? Esto ya no es como mayo del 68, donde los jóvenes eran el 30% de la población. Ahora no, ahora son el 15%. Entonces, el motor de la juventud hay dificultad. Y derechos transicionales en ese aspecto, uno, por ejemplo, que es de los que se habla muchas veces, sería que el derecho laboral, esto es un poco liberal, O sea, esto del derecho transicional es un poco flexicurity progre. Pero, en cualquier caso, hay que debatir un poco de todas las opciones, sobre todo con la actual clase gobernante. Entonces, un ejemplo concreto sería que los derechos laborales estuviesen, como otros derechos sociales, asociados a la persona, no a la empresa, al estatus en la empresa, sino a la persona. Entonces, tú, por ejemplo, solamente por el hecho de trabajar, pudieses tener una especie de cuenta cheque que te da derecho a exenciones, a bajas voluntarias, con derecho a recontratación. O sea, como que se naturalizase, por ejemplo, que trabajar 8 años a tiempo completo
sea igual a tener derecho a un año de vacante. ¿Por qué? Porque, joder, pues si tenemos unas sociedades con paro estructural, pues que cada 8 años la gente tenga derecho a no trabajar, para que otro pueda trabajar. ¿Y qué pasa? Que eso no funciona si no hay mecanismos específicos que te garantizan la transición inversa 1 o 2 años después. ¿Me explico? Que hay que crear mecanismos que garanticen que no te puede venir como con la maternidad, pero extendido a otros ámbitos y a otra serie de necesidades y de deseos que al final se dan en el ámbito laboral. Y soy un chapa, ya lo sé. Hay un socialdemócrata inglés, una gran referencia de la socialdemocracia old school, que es Bertrand Russell, que decía, a ver, pero las sociedades, ya en los años 20, las sociedades capitalistas es como, tienes gente que trabaja y que trabaja mucho y que no tiene tiempo para nada más y que encima vive agobiada por el trabajo, y tienes a otra parte de la población que no tiene trabajo y que está a cero, que no tiene ni un duro y que vive en situaciones de mucho apuro. Entonces, eso no es nada racional. Tendríamos que ir a hacer sociedades donde el que quiera trabajar tenga derecho a trabajar y el que no quiera trabajar, me refiero a trabajar por dinero, también tenga derecho a no trabajar. Y en ese caso, pues sí, habría opciones de rentas garantizadas, de rentas mínimas, de rentas básicas. Y, o sea, habría que combinar diferentes mecanismos, pero vamos, es insertable eso. El capital puede integrar ese tipo de medidas, más cuando llevamos perdiendo terreno 20 años en relación a esto. Hay mucho sobrante que repartir. Bueno, pues si no tenéis más cosas, como estamos justo en hora y nos hemos pasado un par de minutillos, pues ahora, según el programa, tenemos un café y luego a las 11:30 nos juntaremos para tratar sobre la precariedad joven, como hemos estado, para profundizar en lo que hemos estado tratando ahora, y sobre los jóvenes en situaciones de desventaja, una serie de buenas prácticas y bueno, unas mesas de debate y participación para ver cómo podemos avanzar en este tema. Bueno, mila esker, Jon Bernat, eta, bueno, espero dut ikusiko dugula berriro elkarrekin. Gaur ez da egiten sistema gaurko enpleguetan.